Hace tiempo me preguntaba por qué en el campo de las artes visuales no es tan común que se desarrollen niños genio, pintores y dibujantes, como sucede en el mundo moderno, en los torneos de jóvenes matemáticos, genios musicales del violín, el piano y la danza. De igual modo me preguntaba por qué no existen en la literatura esos genios dotados de cualidades tan brillantes de los jóvenes talentos. Creo que casi todos tenemos una frustración como recuerdo de confrontar nuestros dibujos infantiles con el trabajo de algún artista y sentir de inmediato la necesidad de desaparecer. A los que son niños aún y a quienes no les importa en absoluto lo que los demás puedan pensar de sus dibujos y obras artísticas, los felicito y admiro con mucho respeto. La realidad es que no han sido despojados del velo de la libertad. Esa mirada de quien descubre por primera vez algo hermoso y profundo es algo fascinante. Para los demás, la inmensa mayoría, nos queda el consuelo de que la experiencia y la disciplina acumuladas tarde o temprano harán lo suyo. A este respecto quiero hacer una observación oportuna. Si sientes que dibujar o pintar puede ser algo más grande que la experiencia de la vida, estás en el momento adecuado. Para mí, las formas son realmente importantes, así como lo son las estructuras y los valores, y sin ellas no encuentro el verdadero sentido o goce estético. Cuando nos esforzamos por ser más específicos en nuestra expresión y cuando depositamos nuestros esfuerzos en crear y componer de manera más natural, nos damos cuenta de la existencia de las reglas generales de la experiencia visual, o más bien reconocemos la existencia de nuestras propias reglas. Esto sucede porque hemos formado un gusto personal para organizar el enorme componente del lenguaje visual, para aprobar o desaprobar lo que observamos. Muchos artistas y las industrias han dado cuenta de ello y explotan los recursos de la identidad visual para lograr experiencias más aceptadas por las audiencias. ¿Será que la experiencia para configurar componentes del lenguaje visual más exitosos requieren de madurez y de muchas capas de frustración para poder generar una evaluación general asertiva? En los sistemas de enseñanza no existe un alfabetismo visual transformador como método de enseñanza. Quizás la falta de este elemento transformador no logra generar esa experiencia y madurez en los jóvenes artistas. Imaginémonos de niños. Quienes hayan dejado de serlo, imaginen su papel o cuaderno de dibujo favorito, un pincel o colores. Imaginen que tienen esa concentración absoluta a los juegos que solíamos jugar. Reconozcamos el poder creativo de nuestra imaginación cuando éramos inexpertos. Imaginen ese amor y dulzura. Imaginen con claridad un dibujo hermoso acompañado de alegría y dinamismo. Imaginen que ese dibujo aparece poco a poco frente a ustedes. Cada vez se está descubriendo más y más mediante trazos libres y dinámicos. Ahora imaginen todo el potencial que estos trazos pueden tener con la experiencia que hasta el día de hoy ustedes han acumulado en estos años. Fascinante, ¿no? Al no comprender los códigos del lenguaje visual, los jóvenes artistas no logran comprender por qué sus trabajos no son tan contundentes como los de los artistas experimentados y acumulan cierta carga de frustración. Te dicen en casa, practica y llegará el momento, pero por más que lo intentamos, al aprender bajo la tutoría de alguien, lo que aprendemos es a dibujar como ese alguien y no a soltar lo que tenemos en la mente. Los jóvenes talentos musicales nos sorprenden por su destreza enorme al tocar un instrumento musical, pero ese entrenamiento ha requerido mucho tiempo y constancia para perfeccionar destreza y emoción, tiempo y movimiento, armonía y espacio. Pero sobre todo, se ha requerido de la notación musical. Las reglas se hicieron para romperse. ¿Cómo vamos a expresarnos si carecemos de un lenguaje visual que nos permita contar con un alfabeto? ¿Cómo vamos a poder mejorar nuestras habilidades de autoevaluación y experimentación y comprobación para determinar si lo que hacemos está bien o mal? Los artistas visuales somos grandes autodidactas. Algunas cosas que no logramos comprender
son como esos elementos que son transparentes a los efectos de la luz. ¿Te puedes imaginar algo que no sepas cómo mirar? ¿Cómo mirar efectivamente los rayos de luz? ¿Cómo desglosamos lo que vemos y cómo el artista reinterpreta lo que ve? Para mí el artista es como el prisma de Sir Isaac Newton, que nos permite descubrir la composición de los rayos lumínicos, precisamente descomponiendo y manipulando los elementos visuales que aparentemente no tenían un valor predeterminado, porque los elementos no son más importantes uno con respecto al otro, hasta que recuperan un valor en la visión del artista, que los reúne y los coloca juntos en un mismo plano. No existe el arte, solo hay artistas, enuncia Ernest Gumbrich. Lo que vemos como una obra de arte es en sí la presentación de la selección que el artista ha interpretado y orquestado de los elementos visuales. Los elementos que él ha desechado o los que ha aislado, quizás sean los que nos permiten reconocer por qué el artista ha logrado crear esa trascendencia. Quizás sean también una referencia para encontrar esa aura. El artista defiende su obra. Los resultados de las decisiones que lograron convertirse en los trazos de la obra son los resultados de una gobernabilidad que llamamos intención. Aunque sabemos que existen muchos entusiastas que enumeran las reglas del quehacer artístico, y conocemos muchas de esas reglas que simplifican el proceso de la gramática visual, también sabemos el grado de previsibilidad de la aplicación y los resultados de esas reglas. Un refrito. Permítanme representar otro ejemplo, esta vez en el arte culinario. En la cocina es importante seguir las recetas, sobre todo porque trabajamos con elementos que tienen una jerarquía y presencia de sabor, de cantidad, de acentuación, porque los compuestos son elementos orgánicos en su mayoría y porque su condición es afectada por la presencia de otros ingredientes y los factores de temperatura. Es importante seguir ciertas reglas, porque su condición es afectada por la presencia de otros ingredientes y los factores de temperatura. Es importante seguir ciertas reglas porque al disponer de estos recursos de manera eficaz, puede provocar afectaciones inesperadas y podemos terminar con algo absolutamente desagradable. Pero en la mayoría de los casos el resultado será más o menos el esperado si seguimos las reglas. Las reglas inhiben la exploración y libertad del artista, conformando prejuicios y etiquetas. Pero un momento, entonces, ¿qué sucede con esa gobernabilidad? ¿Cuáles son las reglas o cuáles no son las reglas? ¿O cuál es el lenguaje visual que tenemos en nuestro arte y que nos permite explorar nuestro propio punto de vista y nuestras propias ideas? La autoexploración es uno de los principios de las habilidades de observación del artista, por lo que dibujar y pintar mucho es realmente muy importante para desarrollar habilidades de observación y las habilidades de evaluación visual. Las habilidades de observación nos permiten reconocer los signos visuales y las habilidades de evaluación visual nos permiten disgregar los valores de importancia y construir una gramática visual. Una característica de los cursos de dibujo paso a paso es que aprendemos algunos de los pasos correctos o más o menos seguros para obtener un resultado esperado. El seguir estas reglas no necesariamente nos permite desarrollar nuestras habilidades visuales personales. Digamos, ¿qué pasa cuando quieres aprender cómo inventar cosas nuevas, expresarte y encontrar tu propia visión y estilo? Quizás esas reglas no sean las adecuadas y tú tendrás que inventar tus propias reglas si quieres definir un toque personal. Casi cualquier regla visual promete encontrar equilibrio y armonía y recrear una imagen más o menos convincente o agradable. Si quieres crear algo nuevo, debes encontrar en ti tu propio conjunto de ideas y de reglas. A lo largo de tu propia experiencia, lograrás comprobar las ideas o reglas que has aprendido,
colocándolas en categorías que sí funcionan y las que no funcionan, las que te inhiben y las que por el contrario te alientan. En el ejercicio que realizaremos en el código matriz para artistas visuales, el primer ejemplo que pondremos dimensionar es el relativo al valor. Este ejemplo nos permitirá desarrollar comprobaciones y herramientas personales que nos permitan evaluar mediante la comprobación y la experimentación visual. El valor es la clave fundamental para comprender los componentes visuales. Existen dos valores, el blanco y el negro. Lo claro y lo oscuro. Existe una fuerte relación entre los balances y las saturaciones de los elementos visuales en las composiciones. Lo que sabemos del plano es que cada vez que incorporamos un elemento en su estructura, se modifican los valores y el resultado es una saturación de valores en la amplitud del espectro lumínico y su aproximación y alejamiento al color negro. Notemos el siguiente cuadro, donde se encuentran lo que en las artes se denominan las claves de valor mayor, expresado con la letra M, o menor, expresado con la letra M minúscula. La selección de los diferentes valores en una composición es lo que produce el contraste entre las formas. Estas selecciones se denominan claves tonales. La palabra clave se usa en el mismo sentido que se utiliza en la música. Esto es para indicar una relación característica de tonos. Algunas de las combinaciones más usuales han recibido nombres como clave alta, que hace referencia a una imagen que está trabajada en clave alta cuando los valores que aparecen en ella van desde el blanco y hasta la claridad baja. Clave media, cuando los valores que aparecen en una imagen van desde la claridad baja hasta la obscuridad alta o baja. Clave baja, si utilizamos los valores desde la obscuridad al negro, el resultado es una clave baja. En nuestro ejercicio, el valor más bajo es el que está más cercano del negro. Este será nuestra clave menor baja. Entre más elementos tienden al negro, más saturada y más oscura aparece la imagen. Y por el contrario, entre más cercano al blanco, más alta será nuestro valor clave mayor.